Verme. Buenos días, sí señora, lo escuchamos bien. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Como les estaba indicando Yerlis, Andrea, mi nombre es Isabel Incapié, soy fisioterapeuta, especialista en seguridad y salud en el trabajo y hoy los estoy acompañando por parte de su ARL positiva. La idea es que tengamos un espacio para que conversemos un poco, hablemos un poco sobre la higiene postural y nuestro comportamiento mecánico cuando hacemos nuestras actividades laborales y tengamos también un espacio de pronto para resolver dudas, resolver situaciones que tengan que ver obviamente y que estén relacionadas con nuestro comportamiento mecánico, nuestra disposición para asumir posturas y realizar movimientos. ¿Ok? Entonces voy en este momento a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Dejo de ver el chat por obvias razones, voy a estar compartiendo la pantalla, así que si alguien de pronto tiene alguna pregunta, le agradezco que nos abra su audio y nos indique, ¿ok? Entonces, aquí está. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Ok, entonces vamos a hablar hoy de higiene postural. De pronto, ¿alguno de ustedes sabe qué es higiene postural? ¿A qué se refieren con ese término? ¿Por qué higiene postural? Descompongamos esas dos palabras. Algo higiénico es que está bien hecho, ¿cierto? La higiene nos lleva a pensar en que debería ser ideal, debería ser bien hecho para que nos saque de cualquier riesgo de sufrir enfermedades, molestias o que impacte negativamente nuestro sistema osteomuscular con la presencia de fatiga, con la presencia de tensiones, con la presencia de dolores osteomusculares. Y postural porque está asociado a nuestra mecánica, lo que les decía ahorita, la forma como yo me dispongo mecánicamente, cómo uso cada una de mis estructuras corporales para desarrollar esas actividades en el trabajo y pues más allá del trabajo en mis actividades extralaborales. ¿Sí? De nada sirve que yo tenga muy buena higiene postural durante mi trabajo, yo tenga muy buenas condiciones mecánicas cuando realizo mis labores, pero que en mi casa o en mis actividades extralaborales, pues yo no mantenga esa higiene postural, ¿sí? La idea con esta charla y pues con transmitirles esta información no es solamente hacerlos caer en cuenta de que si lo están haciendo bien o no en el trabajo, sino que conservemos la salud osteomuscular, que es pues nuestro énfasis y nuestro objeto de estudio desde la parte osteomuscular. Entonces, el objetivo de la higiene postural, bueno, ya sabemos que es hacerlo bien, ¿cierto? Es asumir correctas posturas, asumir correctos movimientos, asumir una buena mecánica frente a la disposición que exigen las tareas laborales. El objetivo entonces de esa higiene postural es precisamente procurar la correcta posición del cuerpo mientras estamos quietos, que a ese momento de estar quietos o de asumir una postura la vamos a denominar una carga estática, o cuando tengamos que hacer movimientos, que a esa exigencia de los movimientos le vamos a llamar carga dinámica. ¿Para qué? Para que finalmente pues evitemos la probabilidad o la probabilidad de que tengamos una lesión osteomuscular en cualquiera pues de nuestros colaboradores. Importantísimo entonces tener claro que la higiene postural se mueve entre esta estructura, ¿sí? Tenemos entonces que es un tema clave de la salud ocupacional, desde la conservación de la salud osteomuscular de los trabajadores. La idea es que tengamos todos conciencia y que sepamos cómo guardar esa salud a partir de nuestro comportamiento. ¿Sí? Hace parte entonces de las normas y de las recomendaciones que se emiten a los trabajadores en cuanto a esa disposición, en cuanto a esa generación
de movimientos y en cuanto a la forma como confrontamos la manipulación de cargas para el caso en que nuestra tarea así no lo exija. Son posturas correctas, ya habíamos pues ahorita, luego ustedes dirán, bueno, pero ¿y entonces qué es una postura correcta? Ahorita más adelante hablaremos de ángulos de confort, que es lo que me indica a mí si estoy adoptando o no una postura adecuada. Y que en ese punto o en ese ítem de posturas correctas, sepamos también si nos estamos moviendo, esos movimientos nos están acercando a tener una buena higiene postural o nos están alejando definitivamente. Y así entonces no solamente hablar de posturas como tal, sino de comportamientos mecánicos, ¿sí? Comportamientos corporales. Los factores de peligro que están asociados a esta higiene postural son los de origen biomecánico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a estar en riesgo de sufrir una lesión osteomuscular por cuenta de estarme exponiendo a peligros de origen biomecánico que tienen que ver con mi comportamiento, ¿sí? Mi comportamiento segmentario, dónde pongo mi brazo, cómo apoyo mi muñeca, cómo me siento, realmente me estoy sentando donde es o me estoy sentando en la espalda, qué posturas estoy adoptando para desarrollar mis actividades. Y recuerden que no solamente actividades laborales, sino también actividades extralaborales que exige nuestra cotidianidad y nuestro diario vivir. Tenemos entonces como último punto para intervenir el hecho de trabajar o que nuestra exigencia sea trabajar en una posición de pie, que técnicamente es llamada una posición en bipedestación, y cómo es esa exigencia de mi trabajo de pie. Si solamente estoy asumiendo cargas estáticas, es decir, solamente estoy asumiendo una postura, o si también pues no solamente estar de pie, sino que también el hecho de estar de pie pues me exija estar haciendo cambios de dirección y estar trasladando, moviendo, levantando peso que pues genera un impacto diferente en nuestro sistema osteomuscular. Entonces aquí estamos viendo un señor que está trabajando en bipedestación. Cuando hablamos de un trabajo en bipedestación, nos estamos refiriendo a un trabajo de pie. Aquí hay una configuración de nuestra disposición anatómica y hay una exigencia diferente a cuando lo hacemos en otra posición. Cuando estamos de pie, todo el peso de la fuerza de gravedad recae sobre nosotros. La fuerza de gravedad, así nosotros no estemos sintiendo un peso en los hombros, un peso en la cabeza, está constantemente impactándonos y exigiendo que nuestro cuerpo esté un poco tenso, ¿cierto? Que nuestros músculos estén activos, generando precisamente esa posibilidad de que estemos siempre erguidos y que no nos caigamos, que no estemos así como desmayaditos, ¿cierto? Como tiraditos ahí por cuenta de la fuerza de gravedad. Entonces, cuando estamos en esta posición, cuando tenemos que trabajar de pie, tenemos también una exigencia muscular que de pronto no somos muy conscientes de ella, pero que esa exigencia muscular está todo el tiempo ahí, ¿sí? Los músculos que se oponen a la gravedad y nos permiten esta posición en bipedestación o estar de pie, se llaman los músculos antigravitacionales y están siempre activos cuando tú estás de pie. ¿Listo? Hola. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Perfecto, bueno. Ok, entonces como tenemos esa exigencia de la fuerza de gravedad, nuestros músculos están un poco tensos durante toda la actividad que estemos realizando en esa posición. De allí entonces que no solamente nos interese dónde está la mesa, qué tanto está la mesa, si contamos con ella cuando hacemos este trabajo de pie, o las dimensiones de la carga, o las cajas, o lo que tengamos que manipular, sino la postura que nosotros vamos a asumir y las medidas que vamos a tomar para bajarle un poco al impacto que genera esa exigencia muscular. ¿Listo? Entonces, la idea es que cuando estemos trabajando en posición de pie, para quienes tienen que asumir esta posición, la idea es que estemos cambiando de postura frecuentemente. Cambiar de postura es que si tienes la posibilidad de hacer algunas actividades sentado, pues hagas esa transferencia entre, o repartas más bien tus tareas entre la posición sentado y la posición de pie.
Ah, es que no puedo, mi exigencia es todo el tiempo de pie, listo. La idea es entonces que hagamos una postura acorde en una avanzada, quiere decir que vamos, así como está el señor de la imagen, vamos a poner siempre un piecito adelante y el otro piecito atrás para que los pies queden en avanzada. Y de esta manera, todo el peso de nuestro cuerpo se reparta en ambos miembros inferiores y cambiar frecuentemente la posición de estos pies. Si yo arranqué mi jornada con el pie derecho adelante, como debería ser para que nos vaya bien, a los 45 minutos cambio entonces el pie izquierdo hacia adelante y así constantemente ir cambiando esa postura o frecuentemente. ¿Listo? Si tenemos la posibilidad, un banquito pues, o un descansapiés que nos permita repartir mejor la carga. Si no la tenemos o si no contamos con él, pues no hay ningún problema. Aquí la clave es que no nos paremos en un solo pie, así como cuando descargamos el peso sobre un solo lado, ¿cierto? Así como muy creídos y sacando la nalga como para un lado, sino que la carga esté siempre distribuida en esos dos miembros inferiores y que la carga sea uniforme, ¿listo? Que no trabajemos inclinados hacia adelante, ni haciendo extensión del tronco o tirándonos hacia atrás, ni para ninguno de los lados. Esta aplica también para las tareas que tenemos adentro de la casa, ¿sí? Por ejemplo, tareas como lavar los platos, que nos demanda un poco de tiempo en esta posición. Importante que de pronto no hagamos esas flexiones o esas inclinaciones hacia adelante y que mantengamos esa postura y esa descarga entre ambos miembros inferiores. ¿Listo? Importante pues también para esta bipedestación las actividades de recuperación, las actividades de pausas activas saludables, donde cambiamos de postura, donde activamos de otra forma los músculos, donde generamos igual también trabajo de relajación o de estiramiento. Y si mi jornada y mi tarea exigen de esta posición por la totalidad de mi jornada, deberíamos estar haciendo calentamientos antes de iniciar la jornada laboral. ¿Listo? En esta posición en la que tenemos que trabajar de pie y adicional a esto tenemos que someternos a levantar objetos o a manipular peso, pues la idea es que ese peso no supere la posición de la cabeza, ¿sí? Y que no sea lo más constante. Lo más amigable es que siempre estemos cerca a la carga, es decir, que levantemos la carga del piso o de donde la tengamos que levantar, la carga esté bien cerca a nuestro cuerpo y asimismo bien cerca cuando tengamos que depositarla o arrumarla o organizarla en estanterías que están por encima de nuestros hombros y de nuestra cabeza. En caso tal de que no tengamos la posibilidad de asumir esta altura, perdón, en cuanto a la manipulación de los objetos, pues es ideal que contemos con aditamentos como escaleras, como escalones o como cajones que nos permitan llegar a la altura de la carga. ¿Listo? Nunca, por favor, nunca saltar, nunca asumir posturas de pronto que generen riesgo como es montarse a sillas o montarse a butacos que de pronto no estén diseñados para soportar nuestro peso. Es muy importante el movimiento que generamos en las rodillas y en las caderas para asumir la carga y asumir la manipulación del peso, ¿sí? El peso, si está en el piso, deberíamos nosotros ponernos a la altura de la carga, a la altura del peso, es decir, que alcanzar esa altura a través de una flexión de las rodillas, poniéndonos en cuclillas, bien cerquita la carga a nosotros, hacia nuestro pecho, y de allí con la propulsión de las rodillas y de las caderas, ponernos nuevamente de pie y organizar y manipular pues ya la carga como nos exija la tarea. Importante entonces no flexionar el tronco hacia adelante, no cargar el peso con la espalda, sino con nuestras rodillas. Si comparamos esas dos estructuras, si comparamos la rodilla y la espalda, la rodilla tiene mucha capacidad para ejercer fuerza, ¿sí? Y para soportar esas cargas que genera nuestra cotidianidad, incluyendo la fuerza de gravedad. Entonces, cuando ponemos en flexión nuestra columna vertebral, cuando nos vamos hacia adelante para recoger las cosas sin doblar nuestras rodillas, estamos cargando aproximadamente
sobre nuestra espalda 4 veces nuestro peso corporal. Y eso en algún momento la columna vertebral nos va a decir ya no más, no puedo, y nos va a pasar factura y probablemente pues vamos a empezar a tener un proceso o un estado de salud que de pronto no es tan amigable para nosotros, ¿ok? Bueno, cuando tengamos que trasladar objetos, importante, por favor, no arrastrarlos o jalarlos, es mucho más amigable empujarlos, ¿sí? A la altura nuestra, obviamente. Si tenemos que hacerlo entre varias personas, entonces, por ejemplo, uno a veces el afán, no sé, la exigencia de la tarea nos lleva a que un colaborador se ubique adelante y el otro atrás, entonces el uno empuja y el otro jala. Si estamos hablando de un objeto pesado, pues estamos en riesgo, ponemos en riesgo al compañero que está adelante, que de pronto esa carga nos coja ventaja y le caiga encima a él, o estamos igual poniendo en riesgo sus hombros, su espalda y sus caderas al estar haciendo esa fuerza de tracción. Cuando tengamos que trasladar cargas que superan pues la posibilidad de que lo hagamos uno de forma individual, la idea es que se ubiquen a los lados de la carga y entre los dos empujen la carga. ¿Listo? El mensaje aquí es que no está bien jalarla, está bien empujarla para poderla trasladar y para poderla mover, pues de acuerdo a lo que requiera la tarea. Ahora, si es posible sustituir esa caja grande o tan pesada en varios paquetes pequeños que yo pueda movilizar con más facilidad y sin exponerme tanto, pues sería lo ideal. Recordemos que nuestra normativa colombiana nos permite a los hombres realizar carga de forma individual o realizar levantamiento de carga de forma individual de hasta 25 kilogramos, los hombres. Eh, Eventualmente nos permite subir hasta 40 kilogramos, siempre y cuando no sea una tarea frecuente. En el caso en que la carga a la que te expones frecuentemente supera los 25 grados, los 25 kilos, pues entonces allí tocará buscar ayuda de otro compañero o ayudas mecánicas para trasladar esos objetos. ¿Listo? Eso para los hombres. Y para las mujeres nos permiten hasta 12.5 de forma independiente, levantándola desde el piso hacia nuestro pecho, y ya pues si alguien nos ayuda a llevarlo al hombro, nos da más o menos hasta 15 kilogramos más para poderla transportar. ¿Listo? De pronto hay preguntas hasta aquí, alguna observación, algún aporte, alguna experiencia que quieran compartir con respecto a la manipulación manual de cargas o cómo vamos. ¿Alguien quiere participar, hacer algún aporte? No sé, Andrea, si de pronto en el chat dejaron algún mensaje, ¿no? Si de pronto tienen dudas o inquietudes, las pueden ir realizando en el chat y en un momento las vamos a ir resolviendo. Podemos continuar, Perfecto. Isabel. Gracias, Andrea. Muy bien, entonces, ojo que lo que acabamos de hablar no solamente para las cajas, para los paquetes, sino lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Higiene postural aplicado en todo lo que yo hago y no solamente en el trabajo, ¿ok? Entonces, los que cargamos las bolsas del mercado, igual, flexionamos las rodillas, nos ponemos a la altura de los paquetes y ahí sí los vamos a levantar. Los que tenemos niños chiquitos en la casa, ponernos a la altura de los niños y levantarlos desde allí para que cuidemos nuestra espalda, ¿listo? A las que nos da la locura el fin de semana de, no sé, mover la nevera para otra parte, los muebles, cambiar de lugar la sala, que a veces nos coge el afán, eh, empujadito, ¿listo? Mejor empujar que traccionar, y si tenemos ayuda para trasladar ese peso, muchísimo mejor, ¿ok? Bien, vamos a hablar ahora entonces de esa higiene postural cuando estamos sentados, cuando nuestra tarea exige la sedestación o estar pues en esta posición sentados. ¿Cuál es el problema o dónde está el peligro biomecánico que me puede desencadenar una lesión a nivel osteomuscular en la forma en cómo nos sentamos? ¿Sí? Cuando estamos sentados hay que cuidar mucho la columna vertebral. Entonces ustedes dirán, venga, pero ¿por qué nos hablan tanto de la columna vertebral
¿por qué nos dicen que es tan importante? Pues si es una estructura ahí que se parece como a las otras, ¿no? La columna vertebral tiene fundamentalmente algo que la hace muy diferente a los demás y es que ella funciona como una tubería. Y a través de esa tubería nuestra se conecta nuestro cerebro con todas las partes de nuestro cuerpo. De allí que sea tan importante mantenerla saludable, mantenerla sana y guardarla de cualquier impacto que genera una mala postura, ¿cierto? Una mala postura, un mal movimiento, una mala exposición a la carga. Entonces, la columna vertebral funciona como esa tubería. A través de ella viaja la médula espinal, que es nuestra comunicación entre el cerebro, ¿cierto? Que sería como nuestro control central, y la estructura de los nervios que viajan a través de la columna vertebral, que nos permiten mover todas nuestras partes del cuerpo, sentir en todas nuestras partes del cuerpo, sentir que algo está frío, que está caliente, que está pesado, sentir que dolió, que molestó, que apretó, ¿sí? Entonces hay que cuidar la columna vertebral. Por eso el principal aspecto a revisar en la higiene postural de la posición sentados es precisamente dónde nos estamos sentando. ¿Por qué? Porque la columna vertebral abarca desde nuestro cuello hasta el final, ¿sí? Hasta donde tenemos el huesito de la alegría. ¿Se acuerdan cuando nos hablaban del huesito de la alegría? Ese sería nuestro último componente óseo a nivel de la columna vertebral. Entonces hay que cuidarla en todo el recorrido, hay que cuidarla en toda la estructura y en toda la longitud, ¿sí? Nos sentaremos entonces, por favor, nos vamos a sentar en el isquion. El isquion es esa parte redondita que le da la forma a la nalga. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos en la nalga, ¿listo? ¿Cómo sé yo que estoy bien sentado y que estoy en la nalga? Cuando mis pies tocan sin problema o hacen contacto sin problema sobre la superficie del piso, ¿listo? Y hay que cuidarnos de esta situación. Miren este señor, esta primera imagen, está sentado sobre el sacro, que son las últimas vértebras de la columna vertebral. Entonces, esto nos genera un pinzamiento a nivel de todos los nervios que viajan por la columna y esto nos va a traer consecuencias muy fastidiosas. Nos van a dar calambres en las piernas, nos van a dar tirones en las piernas, nos van a dar ardorcitos, quemazones que están derivados de ese atrapamiento nervioso. Este que está aquí lo está haciendo peor, ¿cierto? Y por estos tiempos de pandemia sé que muchos a veces adoptamos este tipo de posturas cuando nos vamos a trabajar a la cama o cuando nos vamos a un mueble, ¿cierto? Y no usamos de pronto una silla correcta. Nos estamos sentando entonces ya no en el sacro como este señor de aquí, sino que ya empezamos a sentarnos en la columna lumbar. Y ahí sí que viene un problema grave y es la aparición probable de una hernia a nivel de la columna vertebral. Entonces, ojo con esto, que si la tubería se daña en el paso entre la cocina y el baño, pues entonces va a haber falta de agua en alguno de los dos lados, ¿cierto? Nos pasa igual en la columna vertebral. Si la columna vertebral se daña en cualquier parte de su recorrido, vamos a dejar de sentir y vamos a dejar de mover desde ese punto de la lesión hacia abajo. ¿Listo? Y finalmente, pues este sí que está bien malito, porque además de que pues él sí está sentado sobre la nalga, nos está flexionando la columna, lo que les decía ahorita, de cuando nos exponemos a la carga. Entonces está mal sentado, está flexionado, inclinado hacia adelante, la fuerza de gravedad generando peso sobre él, ¿cierto? Y adicional a esto, pues hay que mirar qué tanto tiempo se está exponiendo a esta postura. Lo ideal es que no crucemos las piernas mientras estemos sentados, porque asimismo, como se atrapan los nervios en la columna vertebral, nosotros a través de la columna y la parte posterior de las caderas y de las piernas, tenemos una ramificación de nervios que llevan sensibilidad a los pies y a las piernas. Cuando cerramos esos espacios o cuando hacemos estas posturas de cruzar las piernas, estamos comprimiendo, apretando y en algunos casos, en el peor de los casos, estamos estrangulando los nervios y las venitas. Entonces, perdón, de allí que aparezcan esas molestias en los pies al final de la jornada, en las piernas,
las venitas varices, los calambres, la sensación de fatiga y que de pronto se nos duerme esa parte del cuerpo, ¿cierto? A veces uno se queda mucho tiempo cruzando las piernas y cuando se para, siente como que ese pie no es suyo, como que está lleno de hormiguitas y es que lo que hiciste fue ensordecer la transmisión del nervio porque lo estabas apretando, lo estabas aplastando con el peso de tu otra pierna. Entonces lo ideal es que estemos así sentaditos como esta última señora, que estemos sentados y descargando el peso completamente sobre la nalga con una disposición lineal del resto de la columna vertebral, donde el pecho, la cabeza y los hombros estén alineados con la cadera y que entre la cadera y la rodilla, ¿sí? Cadera, rodilla y pie, haya esta ubicación así como en una forma de L, ¿ok? ¿Yo cómo sé que estoy a una altura correcta? Cuando me pongo de pie por delante de la silla, si pusiéramos de pie a esta señora, por ejemplo, aquí, por delante de la silla y el asiento le quede justo detrás de la rodilla, ahí tendríamos una altura adecuada, una altura ideal para estar bien sentados. ¿Listo? Y cuando nos vamos a poner de pie, pues mucho cuidado donde nos estamos apoyando. La idea no es hacer un impulso, sino que nos apoyemos o en los apoyabrazos para tomar el impulso y si no tenemos apoyabrazos, pues a los laterales del asiento o sobre los muslos para que tengamos una mejor propulsión y no hagamos una fuerza excesiva a nivel de nuestra columna vertebral. ¿Listo? Ok, cuando estemos sentados, importante no estar generando rotaciones ni inclinaciones. La idea es que si tenemos la posibilidad de movernos con una silla ergonómica, pues para eso son las sillas, para eso rotan, ¿sí? Pues podamos rotar con el movimiento de la silla. Ahora, es que no tengo, es que ahorita estoy en mi casa, estoy trabajando desde el comedor, entonces es mejor que te levantes, hagas la actividad y vuelvas y te sientes. ¿Listo? Y si estamos trabajando sentados durante la totalidad de la jornada, lo ideal es que hagamos actividad de pausa activa y cambiemos también la posición. Entonces, pues nos dicen que debería ser cada 45 minutos. Yo sé que a veces a uno le pasan las horas ahí sentado y no cae en cuenta. También sé que hay momentos en los que cada 45 minutos pues se volvería en una cosa eterna y entonces yo, perdón, una cosa muy encima, entonces yo nunca voy a poder terminar esta tarea, pero sí la idea es que lo hagamos por lo menos cada 2 horitas, ¿listo? Y no solamente pararse al baño, sino que cuando yo me levante haga un par de estiramientos, ¿cierto? Mueva mi espalda de una manera diferente, me ponga, hey, funciona mucho para los que tenemos que trabajar mucho tiempo sentados y a veces las jornadas son tan largas, ponernos de pie y en punticas de pie, hacer como estar empinándonos y bajando, empinándonos y bajando. Eso activa mucho la circulación a nivel de miembros inferiores y nos quita un poco el riesgo osteomuscular. Asimismo, en las noches, si es posible, levantar las piernitas por encima de la cabeza, ponerlas pues ahí a una altura buena para que el retorno de nuestra sangre mejore y se oxigene de una mejor manera todo nuestro sistema osteomuscular. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí podemos observar que hay cosas que tenemos que cambiar o que tenemos que modificar. Yo empezaría modificando esta señora, por ejemplo, con cruzar las piernas, ¿cierto? No deberíamos, ya sabemos por qué. Adicional a esto, pues ella tiene muy buen espacio, pero no lo está sabiendo utilizar y muchas veces nos pasa. La idea es que nuestros antebrazos, esta parte de acá, entre el codo y la muñeca, estén apoyados sobre la mesa de trabajo y no generemos puntos de presión sobre la zona de la muñeca porque así también puede aparecer el síndrome de túnel del carpo. El síndrome de túnel del carpo no es exclusivo de los movimientos a repetición, sino que también hay que cuidarlo desde evitar esas presiones sobre la muñeca, sobre todo en los escritorios, en los bordes de los computadores portátiles y cuando dormimos, que a veces nos gusta mucho mientras nos dormimos ver televisión, descargar el peso de la cabeza sobre la muñeca. Mucho cuidado con esa posición porque ahí estás comprimiendo justo el túnel del carpo. Todos tenemos túnel del carpo. Esa es una estructura anatómica que está justo aquí en esta zona de la muñeca. Lo que no tenemos todos es síndrome de túnel del carpo, ¿sí? Y no queremos tener síndrome de túnel del carpo porque el síndrome es cuando ya
pinzaste tanto, apretaste tanto ese túnel que el nervio que transcurre por allí se adormece, entonces tú pierdes la fuerza, pierdes la sensibilidad, te arden las manos, tienes ahí como unas hormiguitas todo el tiempo muy fastidiosas y lo peor de todo es que vas a tener dolor. Entonces, mucho cuidado con estos hábitos, ¿cierto? Yo sé que es muy rico estar así, pero entonces tratemos de que sea solamente la mano, no la muñeca, y que cuando estemos dormidos evitemos esta posición de flexionar y de pronto acostarnos encima de las muñecas. ¿Listo? Ahí estaríamos entonces cuidando. Isabel, Hola. Isabel, qué pena molestarte. Lo que pasa es que nos quedan 2 minutos de esta sesión, entonces para no de pronto cortar la capacitación, cuando estés de pronto hablando, voy a finalizar esta sesión y ingresan inmediatamente con el mismo link. Ok, perfecto.